Quiero comentarles que este CAP no lo hice yo, o sea sí pero no, ya que no me encuentro muy bien de salud así que le dije a mi hermano que lo hiciera, le di las indicaciones de la manera en la que lo debe de hacer así que creo que lo hizo bien sin más nada que decir espero que disfruten el CAP vestuarios de Blue Lock se puede ver a todos y cada uno de los jugadores de Blue Lock celebrando la victoria contra la Sub-20 Nanase. Dios mío Isagi. Estuviste asombroso en esa entrevista. Decía sonriendo Raichi. Eres muy egocéntrico. Tokimitsu. Pero aún así. De verdad ganamos. Decía sonriendo Igaguri. Somos Blue Lock las nuevas estrellas de la Sub-20. Decía sonriendo Isagi. Sé que no debería pensar esto pero, ¿cómo mierda llegaste a estas alturas Igaguri? Pensó con una gota de sudor mirando al mencionado Henry. Todos ustedes de verdad dieron lo mejor, yo, estoy muy orgullosa de todos. Decía con lágrimas en los ojos Ego. No llores Henry decía abrazándola Henry. Sí. Ya me estoy calmando decía separándose un poco de Ego tanto Henry como Ego se quedarían mirando cara a cara y se empezarían a acercar de poco a poco, Rin. Ejem, ¿saben que seguimos aquí no? Pregunta mirándolos tanto Ego como Henry se darían cuenta que todos los estaban mirando, Henry se ocultara rápidamente detrás de Ego muy sonrojada, mientras que este simplemente no le afectaba para nada que los estén mirando Ego. Bueno. No me extenderé mucho, esta victoria, fue provocada por cada uno de ustedes, todos ustedes seguramente hicieron de este el único lugar del mundo donde el fútbol fue más apasionado y obtuvieron la victoria en un punto de inflexión de sus vidas, felicidades gemas sin pulir, han logrado algo asombroso Igaguri. Mierda sí. Decía celebrando Yukimiya. ¿Tú ni siquiera jugaste por qué celebras? Pregunta mirando a Igaguri Ego. Sin embargo, esto no puede convertirse en la cima de su vida futbolística, esta victoria no es el final de la pelea, es el verdadero comienzo de Blue Lock, así que prepárense gemas sin pulir, Blue Lock ha comenzado el punto de no retorno decía saliendo de la habitación Karasu. Palabras escandalosas que agudizan la mente decía sonriendo Aryu. Muy elegante decía tocándose el pelo Bachira. Me estoy emocionando decía sonriendo Chihiri. Si decía sonriendo Henry. De acuerdo y hoy como un bonus por su victoria, el menú de la cafetería será súper lujoso y todos los podrán comer, esto es todo lo que yo hago por ustedes, quiero que celebremos hoy decía sonriendo Otoya. Eso es asombroso decía abrazando a Karasu Kagamaru. Celebremos toda la noche chicos. Yori. Yo quiero tomar un baño primero todos empezarían a salir del vestuario quedando únicamente Rin y Isagi. Rin decía acercándose al mencionado Rin. ¿Sí? Isagi. Sabes que ahora, tienes que declararte a Bachira ¿verdad? Rin. Si lo sé, cumpliré mi palabra y la invitaré a salir, ¿puedes darme su número? Pregunta algo sonrojado Isagi. Está bien, bueno eso era todo lo que te quería decir, ahora vamos a celebrar decía sonriendo Rin. Como digas decía con una leve sonrisa Alemania podemos ver a un chico de cabello rubio con las puntas azules estando en una llamada escuchando las noticias de Blue Lock, nos veremos muy pronto, Blue Lock decía mirando una imagen de Isagi y tú también. Isagi Yoichi decía sonriendo en Japón luego de la celebración en las instalaciones de Blue Lock, podemos ver a Isagi, Rin y Ego estando en el comedor Ego. ¿Qué hacen a esta hora en el comedor? Pregunta algo curioso Isagi. Lo que pasa es que Rin me pidió un consejo para declararse a alguien decía sonriendo Rin. Te dije que no lo dijeras. Decía con un leve sonrojo Ego. Pero eso no es algo difícil, solo tienes que ser tú mismo Isagi. Quiero preguntarle algo a usted Ego. ¿Sí? Isagi. ¿A usted le gusta la señorita Henry cierto? Pregunta con una sonrisa Ego. Sí Rin. ¿Y lo dice así sin más? Ego. ¿De qué otra forma quieres que te lo diga? Rin. Tiene un punto Ego. Bueno, a partir de mañana tendrán 2 semanas libres. Así que aprovechenlas decía tomando una bandeja con comida y empezar a irse Isagi. Si lo haremos decía sonriendo Rin. Creo que tengo que hablar ya con Bachira decía sacando su teléfono Isagi. Bueno será mejor que me vaya decía levantándose me dices cómo te fue aunque estoy seguro que te irá bien decía susurrando lo último Rin. Si decía suspirando bueno es hora decía empezando a escribirle a Bachira Rin hola Bachira luego de unos segundos, Bachira contestaría Bachira hola. Perdón ¿quién eres tú? Rin soy Rin, necesito hablar contigo sobre algo Bachira está bien pero, ¿cómo conseguiste mi número? Rin me lo dio Isagi Bachira. Ya veo, ¿y qué quieres hablar conmigo? Rin yo, quisiera saber si quieres tener una cita conmigo. Luego de Rin escribir eso, no obtuvo ningún tipo de respuesta por parte de Bachira Rin Bachira. Bachira, perdón. Es que me emocioné mucho, mi respuesta es sí, ¿a dónde quieres que nos veamos y cuándo? Rin bueno. En Shibuya a las 11 am, dentro de 2 días, ¿te parece?
Bachira, claro, estaré allí. Rin, bien, eso era todo. Buenas noches Bachira, buenas noches a ti también. Luego de dejar de hablar con Rin, Bachira empezaría a saltar de alegría. Bachira, no puedo creerlo. Él me invitó, pensó emocionada, ya quiero que llegue ese día rápido, pensó preparándose para dormir. Mientras tanto, se podría decir que Rin estaba en una situación similar. Rin, no pensé que me aceptaría la cita. Bueno, ahora solo queda hacer que todo salga bien, pensó dirigiendo a su habitación con un leve sonrojo. Al día siguiente podemos ver a Isagi llegar a su casa donde lo estaba esperando sus padres en la puerta. Issei, hijo, estuviste increíble en el partido. Decía abrazándolo. Y yo, eres increíble hijo. Decía también abrazándolo Isagi. Les agradezco que piensen eso, decía correspondiendo los abrazos. Y yo, ¿y si mejor entramos a la casa y hablamos? Pregunta sonriendo Issei. Es lo mejor, decía sonriendo Isagi. Si decía sonriendo, tanto Isagi como sus padres entrarían a la casa, y yo se iría a preparar unas galletas mientras Isagi estaba hablando con sus padres sobre cómo se sintió en el partido y en la entrevista. Y yo, aquí tienen unas galletas, decía poniéndolas en la mesa Isagi. Gracias mamá, decía empezando a comerlas, están deliciosas. Y yo, me alegra que te gusten, decía sonriendo. Por cierto, ¿ya conseguiste una novia? Isagi, sí mamá, ya tengo novia, decía sonriendo. Y yo, eso es increíble, ¿y cuándo nos las a presentar? Pregunta sonriendo Isagi. Lo haré pronto, decía sonriendo, tengo que preguntarle a Sae cuándo puede venir, pensó con una leve sonrisa Issei. Bueno, por el momento descansa un poco, debe de ser muy agotador entrenar todo el día, decía sonriendo Isagi. Sí, voy a dormir un poco, lo quiero mucho papá, mamá, decía entrando en su habitación padres de Isagi. Nosotros también te queremos, decían sonriendo. Luego de unas horas, Isagi finalmente despertaría, pero se daría cuenta que ya era de noche, así que bajaría al comedor y vería a su madre haciendo la comida mientras su padre veía las noticias. Y yo, ¿qué tal dormiste hijo? Pregunta sonriendo Isagi. Muy bien mamá, decía sonriendo. Y yo, la comida estará dentro de unos minutos, así que ve a la sala. Isagi. Está bien, decía sentándose al lado de su padre Issei. ¿Dormiste bien hijo? Pregunta con una sonrisa Isagi. Si papá, decía sonriendo. En eso, Isagi sacaría su teléfono para empezar a escribirle a Sae. Isagi, hola Sae, ¿estás ahí? Luego de unos segundos Sae contestaría Sae, hola Isagi, ¿cómo estás? Isagi, muy bien, ¿y tú? Sae, estoy bien, por cierto, felicidades, ahora formas parte de la sub-20 Isagi, te lo agradezco, aunque siento que me falta mucho por mejorar. Sae, bueno, eso es normal, todos tenemos algo en lo que mejorar. Isagi, eso es cierto, por cierto, mis padres quieren conocerte, ¿cuándo puedes venir a conocerlos? Sae, entre más pronto mejor, ¿qué tal mañana? Isagi, está bien, entonces será mañana. Sae, me parece bien. En eso, la madre de Isagi lo llamaría a comer. Isagi, mi madre me llama a comer, nos vemos mañana. Sae, te amo. Sae, yo también te amo. Luego de eso Isagi se iría a comer con sus padres y mientras los hacía les contaba a los amigos que hizo en el proyecto. Luego de unos minutos, Isagi se iría a dormir. Isagi, mañana es la cita de Rin, le pregunté a algunos si querían ir conmigo a espiarlos, espero que vayan, pensó para luego quedarse dormido. Al día siguiente podemos ver a Isagi alistándose para salir. Y yo, ¿a dónde vas hijo? Pregunta algo curiosa Isagi. Voy a ir con unos amigos mamá, volveré temprano junto con mi novia. No te preocupes, decía saliendo de la casa. Y yo, está bien, ve con cuidado, decía sonriendo. Luego de 2 horas de viaje, Isagi finalmente llegaría a Shibuya. Isagi, son las 10 am, la cita de Rin es a las 11, llegue algo temprano, pensó bajando del autobús. Al momento de hacerlo, varias personas lo reconocerían y le empezarían a pedir fotos y autógrafos, Isagi simplemente lo hacía sonriendo hasta que todas las personas simplemente se fueron satisfechas. Isagi, suspira, definitivamente no me acostumbro por ahora, decía mientras empezaba a mirar una ubicación en su celular. Llegaría a un restaurante en el cual se encontraban Barou, Reo, Nagi, Chihiri, Yori, Shirou, Sae y Aiku. Isagi, ¿qué haces aquí Aiku? Pregunta algo curioso Barou. Me la encontré de camino hacia acá, no sé por qué pero simplemente me siguió hasta aquí, decía mirando a Aiku. Isagi, ya veo, decía restándole importancia Shirou. ¿Y cuándo comienza la cita del pestañitas? Pregunta algo curiosa Isagi. A las 11 y se supone que se encontrarán en la estación Reo. ¿Vamos ahora o dentro de unos minutos? Pregunta mientras era abrazado por Nagi y Yori. Creo que lo mejor es que dentro de unos minutos Chihiri. Yo también creo que es lo mejor Isagi. Bueno, entonces iremos dentro de unos minutos, voy a pedir algo de comer, ¿quieren algo? Decía empezando a entrar al restaurante. Todo Sae.
No te preocupes, estamos bien Isagi. Si ustedes lo dicen decía entrando al restaurante Sae. Voy a pedir algo yo también decía entrando rápidamente al restaurante Aiku. ¿Qué se traerán esos dos? Pregunta refiriéndose a Sae y Isagi todos Shidou. Ni idea Shidou. Creo que simplemente quieren tener un tiempo a solas, pensó con una sonrisa bueno ellos no importan, lo importante aquí es la cita del pestañitas decían sonriendo Nagi. Bueno es verdad mientras tanto, dentro de la tienda se puede ver a Isagi y Sae estar abrazados Isagi. Es reconfortante abrazarte decía sonriendo Sae. Lo mismo digo decía con una leve sonrisa tanto Isagi como Sae se besarían aprovechando que sus comidas todavía no llegaban, luego de unos minutos estos finalmente dejarían de besarse para hablar del partido de la Sub-20 Sae. Por cierto, ¿cuánto tiempo libre les dieron? Isagi. 2 semanas Sae. Ya veo, es muy poco Isagi. Si lo sé, acuérdate que después de esto vamos a visitar a mis padres decía sonriendo Sae. Si no te preocupes, lo vamos a hacer decía sonriendo mesera. Aquí están sus pedidos decía poniendo la comida en la mesa disculpen la demora Isagi. No pasa nada decía sonriendo sonrojado un poco a la mesera tomaría la mano de Isagi y le dejaría un papelito cosa que notaría Sae. Dame en papelito decía celosa Isagi. Está bien decía dándole el papelito Sae rompería en muchos pedazos el papelito para luego empezar a comer Sae. ¿Quién se cree esa mesera para darle su número a mi novio? Pensó todavía algo celosa luego de unos minutos, Isagi y Sae saldrían del restaurante luego de haber terminado de comer Shidou. ¿Cuánto falta para la cita del pestañitas? Isagi. Faltan 30 minutos, deberíamos irnos ahora decía sonriendo Reo. Es lo mejor Sae. Yo recomiendo no irnos todos por un mismo lado, opino que nos separemos Chihiri. Creo que estaría bien Yori. Sí Isagi. Bueno, yo iré con Sae, Yori y Chihiri, y ustedes van juntos ¿les parece bien? Todos. Sí Sagi. Bien entonces, vamos a separarnos decía sonriendo cada uno de los grupos se separaría para tomar diferentes caminos para poder llegar a la estación Chihiri. ¿Cómo creen que le irá en su cita? Pregunta algo curiosa Isagi. Yo creo que les irá bien decía sonriendo Yori. Ya también pienso lo mismo, después de todo, creo que ambos se gustan Sae. Yo también lo creo Chihiri. Oigan, ¿y si nos descubren? Isagi. Bueno, Rin me matará decía algo nervioso en eso, Isagi recibiría una llamada de parte de Reo Isagi. ¿Qué pasa Reo? ¿Acaso ya llegaron a la estación? Pregunta algo curioso Reo. No, creo que acabamos de encontrar otra cita que creo que será muy interesante decía sonriendo Isagi. ¿Cuál cita? Pregunta algo curioso Reo. Aparentemente, Ego con Anri, los dos ahora mismo están en un restaurante decía mirando a los mencionados Isagi. Ya veo decía sonriendo, veo que él también planea confesarse, pensó recordando que Ego les había dicho que le gustaba a Anri bueno, creo que lo mejor es que ustedes los sigan, tengo curiosidad decía sonriendo Reo. Está bien, bueno te iremos contando lo que pasa Isagi. Si luego de decir eso, Isagi colgaría la llamada Sae. ¿Qué pasó? Pregunta algo curiosa Isagi. Aparentemente. Ego está también en una cita con Anri decía sonriendo Yori. ¿En serio? Pregunta algo sorprendido Isagi. Sí Chihiri. Parece que todos planean confesarse el día de hoy decía sonriendo Isagi. Pues sí, bueno ya llegamos a la estación, así que hay que ir con cuidado para que no nos vean decía con una leve sonrisa todos. Si decían con una leve sonrisa luego de buscar por unos minutos, encontrarían a Rin esperando a Bachira, notarían que Rin estaba vestido de manera muy formal, así se veía, Isagi. ¿No creen que está vestido de manera muy formal? Pregunta algo curioso Yori barra Chihiri. Sí sabe. Bueno. Yo ya sabía que se vestiría de esa manera decía con una leve sonrisa Isagi. Ya llegó Bachira decía viendo a la mencionada Rin al verla se sorprendió un poco porque se veía bastante hermosa a sus ojos, así iba vestida Bachira, es el de la derecha, Bachira. ¿Rin has estado esperando por mucho tiempo? Pregunta acercándose al mencionado Rin. No te preocupes, apenas acabo de llegar Bachira. Lo siento si no estoy muy bien vestida, es que no tenía más ropa decía un poco avergonzada Rin. No te preocupes, de hecho, te ves muy hermosa decía sonrojado Bachira. ¿De verdad? Muchas gracias, tú también te ves muy guapo decía sonrojada bueno ¿a dónde iremos? Pregunta tomando a Rin del brazo Rin. Bueno. ¿Qué te parece si vamos primero a comer? Bachira. Está bien, tengo mucha hambre decía sonriendo Rin. Bueno, por aquí hay un restaurante, vamos decía empezando a caminar mientras Bachira lo tomaba del brazo Bachira. Si decía simplemente siguiendo a Rin Isagi. Oh, me sorprende que Rin le haya dicho que se ve hermosa decía algo sorprendido Sae. Ni siquiera yo esperaba eso decía algo sorprendida Yori.
Bueno, dicen que el amor cambia a las personas, decía sonriendo Chihiri. Si ellos empezarían a seguir a Rin y Bachira al restaurante, luego de unos minutos, llegarían al restaurante. Tanto Rin como Bachira se sentarían en una mesa y harían la orden POF. No sé muchos nombres de comidas japonesas, así que en algunas ocasiones pondré simplemente comida Isagi. Oigan, pero desde aquí afuera no podremos escuchar nada, decía al no poder escuchar lo que hablaban Sae. Creo que tendremos que disfrazarnos, Chihiri. De camino aquí vi una tienda de disfraces, creo que podremos ahora, Isagi. ¿Y qué estamos esperando? Vamos, decía empezando a seguir a Chihiri. Luego de unos minutos llegarían a la tienda Yori. ¿Pero de qué deberíamos disfrazarnos? Pregunta algo curioso Isagi. Yo pienso que si nos disfrazamos de personas de limpieza pasaremos desapercibidos, decía sonriendo Sae barra Chihiri. No me disfrazaré de personal de limpieza. Decían algo molestas Isagi. Vamos, solo serán por unos minutos, luego no los quitaremos, decía tratando de convencerla Sae. No me pondré eso, Isagi, decía algo disgustada Chihiri. Yo tampoco, Isagi. Vamos, Sae, por favor, sí. Decía abrazándola tratando de convencerla Sae. Está bien, decía con un leve sonrojo Yori barra Chihiri. Definitivamente son novios, pensaron mirándolos Isagi. Bueno, vamos a cambiarnos rápido para ir al restaurante, decía entrando a un vestidor todos. Si luego de unos minutos, todos ya se encontraban cambiados y estaban dirigiéndose al restaurante, así se veían Isagi y Yori, así se veían Sae y Chihiri, pof. Creo que se me olvidó mencionar, pero Sae lleva una gorra, un cubrebocas y unas gafas para evitar ser reconocida Sae. Esto es vergonzoso, decía avergonzada Isagi. Pero te ves hermosa, decía mirando a Sae. Como digas, decía sonrojada Yori. ¿Y ahora qué haremos? Pregunta algo curioso Isagi. Ustedes solo síganme la corriente, decía poniéndose una gorra y unas gafas. Todos entrarían al restaurante y notaría que Rin y Bachira estaban comiendo, pero aparentemente los dos estaban riendo de algo que fue contado por Rin gerente. ¿Qué se les ofrece? Pregunta al ver a Isagi, Sae, Yori y Chihiri entrar Isagi. Queremos saber si puede darnos trabajo, decía sonriendo gerente. ¿Trabajo? Isagi. Sí, verá, necesitamos el dinero para un medicamento, por favor, denos trabajo, decía haciendo una reverencia gerente. Bueno, en ese caso, pueden atender a los clientes, y ustedes dos, decía señalando a Sae y Chihiri, pueden limpiar un poco luego de que los clientes se vayan Isagi. Se lo agradezco, decía sonriendo. Luego de eso empezarían a hacer el trabajo que les asignaron Bachira. ¿Desde cuándo Isagi y tú se conocen? Pregunta algo curiosa Rin. Bueno, la verdad es que nos conocimos 3 meses antes del proyecto Bachira. Oh, con razón parecían tan amigos, decía sonriendo Rin. Sí, sabes, me alegro de haberlo conocido, si no fuera por él, hubiera seguido odiando a mi hermana, decía sonriendo Isagi. Rin, pensó sonriendo mirando sutilmente al mencionado Bachira. ¿Ahora a dónde iremos? Pregunta sonriendo Rin. ¿Qué tal si vamos al cine? Pregunta sonriendo Bachira. Sí, hay una película que quiero ver, decía levantándose Rin. Bueno, déjame pago y nos vamos, decía levantándose Bachira. Está bien, decía sonriendo Rin. Iris al mostrador y pagaría la cuenta de todo para luego salir junto a Bachira, Isagi, Sae, Chihiri y Yori se quitarían el disfraz y irían donde el gerente todos. Renunciamos, decía yéndose del lugar gerente. ¿Eh? Decía algo sorprendido. Ellos saldrían del restaurante y notaría que Rin y Bachira se subirán a un taxi para ir al centro comercial en el cual se encontraba el cine. Ellos tomaría un taxi rápidamente para seguirlos. Isagi recibiría una llamada de Reo, la cual contestaría Isagi. ¿Qué tal van las cosas allá, Reo? Pregunta algo curioso Reo. Pues en estos momentos, estamos en un centro comercial, aparentemente Henry está modelando a Ego unas ropas que se quiere comprar. Henry. ¿Qué tal me veo, Ego? Pregunta haciendo una pose Ego. Linda, decía algo sonrojado mirando a Henry. Pof. Dejaré la ropa a su imaginación, no quiero buscar imágenes Henry. Gracias, decía con un leve sonrojo sonriendo Reo. Creo que sí le queda bien, decía mirando a Henry. Nagi. ¿Dijiste algo, Reo? Pregunta celosa Reo. No dije nada, decía algo nervioso Nagi. Eso pensé, Isagi. Creo que estás en problemas, decía burlándose un poco de Reo. Por cierto, ¿en qué centro comercial están? Reo. Pues en el que queda en toda la plaza. Porque... Isagi. Creo que nos encontraremos allá, decía sonriendo Reo. Ya veo, bueno, están saliendo de la tienda, hablamos después, decía colgando la llamada Isagi. Sí, Sae. ¿Qué pasa? Isagi. Aparentemente, Ego y Henry están en el mismo centro comercial al que vamos, decía sonriendo Yori. Entonces nos encontraremos con los demás, decía sonriendo Chihiri. Aparentemente, decía sonriendo. Luego de unos minutos, llegarían al centro comercial Bachira.
Vamos rápido Rin decía sonriendo jalándolo del brazo Rin. Sí decía sonriendo Isagi y el resto se bajarían del taxi luego de unos segundos Isagi. Sae, Chihiri, síganlos, y Yori ven conmigo decía sonriendo Yori. Está bien Sae. ¿A dónde van? Pregunta algo curiosa Isagi. Vamos a comprar unas cosas, no nos demoraremos mucho decía sonriendo Sae. Está bien Chihiri. Vamos Sae decía empezando a ir al cine Sae. Sí decía siguiendo a Chihiri Isagi. Vamos Yori decía buscando una tienda Yori. Sí, pero, ¿qué vamos a comprar? Pregunta algo curioso Isagi. Confeti decía sonriendo Yori. Ya veo decía sonriendo luego de unos minutos, finalmente encontrarían la tienda y entrarían para comprar el confeti empleada. Muy buenas tardes, ¿qué se le ofrece? Isagi. Estamos buscando confeti decía sonriendo empleada. En ese caso, les recomiendo este lanza confeti decía enseñando el lanza confeti, justo así, Isagi. Bien nos lo llevamos decía pagando empleada. Muchas gracias por su compra vuelva pronto decía haciendo una reverencia Isagi. Si decía saliendo del local Yori. Vamos rápido al cine Isagi. Si tanto Isagi como Yori se apresurarían a llegar al cine, encontrándose con Sae y Chihiri esperándolos en la entrada con las boletas ya en la mano Sae. ¿Qué compraron? Pregunta algo curiosa Isagi. Confeti decía sonriendo Chihiri. Ya veo, bueno entremos, ya compramos las palomitas, crispetas o como lo llamen en su país, y las bebidas decía mostrado todo Yori. ¿Qué película eligieron? Pregunta algo curioso Sae. Five Nights at Freddy's 2 Isagi. Ya veo, bueno vamos decían entrado a la sala tanto Rin como Bachira no se percataron de eso ya que estaban charlando Rin. Pero no sé si la entienda, no me vi la primera Bachira. No pasa nada, yo te explico cualquier cosa decía sonriendo Rin. Está bien decía sonriendo la película empezaría y Bachira pondría su cabeza en el hombro de Rin y también lo tomaría de la mano, Rin simplemente corresponde los gestos apretando la mano de Bachira, y así estarían durante toda la película, Bachira le explicaría a Rin ciertas cosas, hasta que se acabó la película, Bachira y Rin saldrían del cine mientras eran seguidos por Isagi, Sae, Yori y Chihiri Bachira. Ya son las 4 de la tarde decía mirando el reloj Rin. ¿Tienes que irte ya? Bachira. Tengo que ayudar a mi madre con algunas cosas decía un poco triste Rin. En ese caso, ¿qué te parece si comemos un helado? Decía señalando a un puesto de helado Bachira. Me parece bien decía jalando a Rin al puesto de helado Bachira. Pediría un helado de chocolate mientras que Rin uno de vainilla Bachira. Quisiera que esta cita no terminara decía algo triste Rin. Pero todavía tenemos 2 semanas, podremos salir otra vez decía sonriendo Bachira. Me encantaría decía sonriendo Rin, quiero decirte algo decía sonrojada Rin. ¿Sí? Bachira. Rin, mira, eres muy importante para mí, más de lo que pensaba y. También me ayudaste a crecer como persona, pensé que estaría sola para siempre. Pero apareciste tú, así que Rin y Toshi, ¿estarías dispuesto a estar a mi lado, no como amigo, sino como algo más, como mi novio? Pregunta muy sonrojada Rin se quedaría en shock durante unos segundos Rin. Meguru. Yo, también siento lo mismo por ti, eres una persona que pasa los límites de la amistad, eres extraña y un poco loca, pero eso me encanta de ti, eres una persona que me ayudó a crecer, y aprender a amar, así que... Meguru Bachira, ¿quieres ser mi novia? Pregunta muy sonrojada Bachira. Claro que sí. Decía saltando a abrazar a Rin para luego darle un beso en los labios Rin correspondón el beso que duraría unos segundos para luego separarse Bachira. Te amo Rin decía sonriendo Rin. Yo también Bachira decía sonriendo Isagi barra Yori barra Chihiri barra Sae. ¡Felicidades! Decía explotando el confeti. Rin. ¿Qué mierda hacen aquí? Pregunta molesto y avergonzado Sae barra Yori barra Chihiri. Fue idea de Isagi decían señalando al mencionado Rin. Sabía yo decía molesto Bachira. Déjalos por hoy si Rin. Decía abrazando al mencionado Rin. Está bien decía abrazando a Bachira todos. Ha sido domado decía mirando a Rin Rin. Cállense. Decía molesto en eso, Isagi recibiría una llamada de parte de Reo Isagi. ¿Qué pasa Reo? Reo. ¿Cómo van las cosas por allá? Isagi. Bueno Rin y Bachira ya son novios decía sonriendo Reo. Eso es una buena noticia decía sonriendo Isagi. ¿Y a ustedes cómo les fue? Pregunta algo curioso Reo. Te lo contaremos todo en la estación ¿te parece? Pregunta mirando a Ego y Anri besándose Isagi. Sí, los esperaremos allá decía sonriendo colgando la llamada Sae. ¿Quién era? Isagi. Reo, nos va a contar todo en la estación decía sonriendo Sae. Por cierto, ¿cuándo tendremos nuestra cita? Pregunta acercándose a Isagi Isagi. ¿Qué te parece? ¿Dentro de 3 días? Pregunta sonriendo Sae.
Me parece bien, decía sonriendo Isagi. Le daría un beso rápido a Sae en los labios, beso que Sae correspondería a Isagi. Creo que es hora de irnos, ¿no creen? Pregunta sonriendo todos. Sí, Isagi. Quiera saber si Ego si se confesó a Anri o no, pensó sonriendo Finn. ¿Qué tal les pareció el cap? Hola Aas, yo soy el hermano del creador de la historia, y él no se encuentra muy bien de salud, así que le dije que haría el cap yo mientras que él se recupera. Sin más nada que decir, nos vemos en el siguiente cap, adiós.